empieza el debate en comisiones de esta ley ómnibus, que es casualmente gigante y que tiene alcances por todos lados, y en medio de todo eso, de todo el debate que requiere semejante proyecto, acá en Tucumán hay una cosa muy importante también que tiene que ver con la industria azucarera y con el bioetanol. De hecho, el gobernador Osvaldo Jaldo ayer se juntó con referentes del sector que le mostraron su inmensa preocupación porque en caso de esto de aprobarse, todo lo que tiene que ver con el sector se ve profundamente desprotegido, y esto trae muchísimas preocupaciones en lo que es, en el caso de Tucumán, una de las actividades más importantes que tenemos históricamente los tucumanos. En ese marco quiero comunicarme con España para hablar con mi amigo y colega Josecito Romero Silva. José querido, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es ahí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, son las 6 de la tarde acá en este momento. Te agradezco mucho la comunicación, un saludo para todos los... Sí, te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto. Bueno, sos alguien que sabe mucho del sector, sos alguien que históricamente además le ha interesado siempre. Primero quiero preguntarte tu opinión acerca de todo esto, de la implicancia de la ley ómnibus respecto a puntualmente el sector azucarero, el azúcar y el bioetanol, ¿no? Bien, debe haber algún tipo de delay ahí con el tema, pero yo te escucho y te voy respondiendo, ¿sí? Sí, hay en el sector industrial y en el sector de los trabajadores sobre todo, mucha preocupación por la situación, por las consecuencias que podría traer aparejada la sanción, como viene o como la envió el presidente Javier Milei directamente en la Cámara de Diputados. Es decir, si se votara tal cual lo envió Javier Milei, traería serias consecuencias a la provincia de Tucumán, a la provincia de Salta, a la provincia de Jujuy. También traería serias consecuencias para el sector de los biocombustibles, por ejemplo, en Santa Fe, en San Luis o en la provincia de Córdoba, donde hay muchas pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay pymes que se están viendo o que se verían seriamente en estado de desaparición, incluso si se llegara a votar como le envió el presidente Javier Milei. Ahora, si se hacen modificaciones, que es lo que están solicitando de estos gobiernos de las provincias, quizás las cosas no sean como por ahora se está observando, que podrían ser catastróficas. A ver, vos sabés que hoy la legislatura, porque en realidad el gobernador de la provincia es el primero que, Osvaldo Jaldo, el primero que salió como una voz contraria al gobierno nacional a decir, disculpen, en esta ley ómnibus ya en el TNU había un problema, porque hay ahí también un tema de la ley del azúcar que también traería algunas consecuencias al sector si es que efectivamente se llegara a sancionar, cosa que va a suceder porque es muy difícil que las dos cámaras se pongan de acuerdo y digan no, esto no va a tener, no avanza. El DNU va a avanzar y eso ya es un hecho, me parece, si uno tiene que analizarlo. Ahora bien, la ley ómnibus, como se la ha conocido, tiene consecuencias concretas que tienen que ver con el sector de los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles para que entiendan los tucumanos, los televidentes, los oyentes, los que nos estén viendo en las redes en estos momentos? Es con lo que se está cortando las naftas, que hoy es de un 12%, mitad producto del bioetanol, que es un subproducto del maíz o del azúcar. Hay un 6% que es del maíz, hay un 6% que es de la caña de azúcar. ¿Qué hace, digamos? En Tucumán lo que genera es una estabilización en el valor, por ejemplo, del azúcar. Los biocombustibles o el etanol es un negocio extra que tienen justamente los ingenios azucareros, que da mano de obra, no solo en la empleabilidad, en la mano de obra de personas que trabajan, sino el derrame que tiene en, por ejemplo, aquellos que trabajan como camioneros y tienen que trasladar el etanol de una estación a la otra, no de una estación, sino más bien de las refinerías, que son las que hacen la mezcla luego con las naftas.
tiene componentes que son muy importantes también, como por ejemplo con lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Es decir, hay muchos factores que se ven beneficiados. No es solamente se ve beneficiado aquel que vive de esto, digamos, la industria, claro, sino la comunidad propia, con la generación de un combustible que es más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Vos, Carlos, cuando quieras interrumpirme, ¿no? Yo sigo hablando, que es un tema apasionante que me encanta, porque lo conozco, pero además, en estas situaciones en las que realmente es muy preocupante lo que puede suceder, porque ya el sector industrial está diciendo, ya lo ha advertido en diversas oportunidades, que esto, en Santa Fe creo que puntualmente el sector industrial le había puesto este nombre, que esta es la carta que condena al cierre total de las empresas, porque no se podría avanzar. O sea, liberar el mercado, como de pronto el gobierno nacional quiere hacer, este mercado que sin regulación, porque lo que hace la ley es regularla, regulan la actividad, no está subvencionada esta actividad, eso tiene que quedar claro. El sector de los biocombustibles no recibe subsidio del Estado. Lo único que tiene que hacer el Estado, que también es parte de gobernar, de la gobernanza, tiene que ver justamente con esto de regular, de controlar. Controlar, por ejemplo, de que se corten los combustibles al 12%, controlar que el valor tenga un equivalor que se mide a través de una tabla, en este caso, una tabla que, si mal no recuerdo, quien la ha creado es la propia Estación Experimental, digamos, una institución de muchísima trayectoria, que tiene gente muy importante en el sector de la investigación, y además lo que hace la ley es impedir, por ejemplo, que otros países donde también se genera este biocombustible ingresen a nuestro país. ¿Por qué en esa regulación? Porque Brasil, por ejemplo, es un sobreproductor de esto, tiene vehículos flex, es decir, vehículos que funcionan con biocombustible, con etanol, por ejemplo, o con cierto porcentaje de etanol, que tiene un valor diferente al de las naftas. Nosotros no lo tenemos. Brasil tiene millones de hectáreas de caña de azúcar. Nosotros tenemos 300.000, por darte un ejemplo. Nosotros tenemos mucho menores hectáreas sembradas de azúcar y de maíz también. Es decir, tendría serias consecuencias, porque entraría ese producto que es mucho más barato, las petroleras, los picos, las petroleras la tomarían, y esto traería claramente aparejado de que no se va a poder competir con aquellos que sí tienen esta actividad subsidiada. En Brasil sí está subsidiada y sí el Estado hace cosas para que efectivamente esa industria crezca, o esa industria esté en una mejor situación que la que está la República Argentina. O sea, que en caso de pasar puntualmente sin modificaciones la propuesta de la ley ómnibus que tiene que ver con este tema, ¿hay peligro de cierre? Es decir, la industria tucumana podría, gran parte de la industria azucarera, quebrar. Sí podría quebrar la industria azucarera en la provincia de Tucumán, te lo dicen los industriales por ahora, te lo están diciendo cuando vos le preguntás, muy como a secreto a voces, pero sí podría, porque de pronto ingresar azúcar, imagínate, está a un valor muy diferente en Brasil, estará muy diferente acá en España. Acá en España te vale cerca de €1 un kilo de azúcar. Esta semana hubo aumentos. En Brasil estaba también cercano a un real. El azúcar, por lo que vi recién, estaba buscando ahí en internet. No sé si será ese valor puntualmente o no, pero, a ver, tienen una sobreproducción. Hay una sobreproducción de ese alimento, si se quiere, del azúcar. Que ingrese de afuera, por supuesto, va a tener un valor distinto al que tiene el de acá. Pero el azúcar de allá y la producción de allá está subsidiada. Incluso hay legisladores que son, creo que, Valores por Tucumán, del bloque Valores por Tucumán, que son Pepe Seleme y Silvia de Pérez, que enviaron un pedido de información a dos instituciones industriales del azúcar,
de Brasil para que les informen cómo es el sistema y el sector, cómo está ya el sector, para tener un balance puntual de cómo puede esto influir si es que ingresaran productos de allá, por ejemplo. Y sí, puede ser causal de cierre. Claro. Porque el negocio no va a funcionar, Carlos. El negocio no va a funcionar, y si el negocio no funciona, ¿qué van a preferir a aquellos propietarios? Directamente cerrar y listo, no andar con vueltas. Y hoy, porque el Estado, en vez de contenerlo, los está abandonando. Digo, en una primera parte quizás pueden aguantar el no cierre, pero eso se va a ver traducido en pérdida de mano de obra, en despidos, en quizás pérdida de producción, en cantidad de producción, lo cual sería una catástrofe. Bueno, vos decías recién, la legislatura de Tucumán publica una solicitada en contra de casualmente algunos puntos de esta ley ómnibus, y de hecho puntualmente sobre este tema que le interesa muchísimo a la provincia. Lo firman todos los legisladores menos dos, Macome y Ricardo Bussi, que no lo firman, lo cual, a ver, hoy esto para mí tiene categoría de ser un papelón, te diría, pero quiero saber tu opinión sobre esta situación que da la sensación que hay dos legisladores que, bueno, van en contra de la provincia. Sí, al menos, no sé si van en contra de la provincia, me lo pregunté y sigo preguntando, o van en contra de un sector que lo verán como muchos, que es un sector que tiene poca gente, que emplea poca gente, de un sector que tiene un solo nombre y apellido y apuntan a un solo industrial. A ver, acá no hay un solo industrial. Acá en Tucumán son 13 ingenios azucareros. Hay ingenios en Salta, hay ingenios en Jujuy, hay ingenios en Misiones. Es decir, no hay un solo industrial, eso también tiene que dar, y no hay solo grupo azucarero, son varios. Los legisladores dicen cuidar a los tucumanos. Yo me pregunto, ¿qué es cagarse en los tucumanos? No decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Por más de que tu partido te diga que vos tenés, o si tenés diputado o no, tienen que acompañar lo que pide el presidente. ¿Cómo se puede acompañar algo que está poniendo en riesgo? Estamos hablando de, en Tucumán, más o menos, según las estadísticas, son 57.000 puestos de trabajo directos. 57.000. Se habla más de 300.000 puestos de trabajo indirectos en el sector. Es decir, y estamos hablando de 5 provincias aproximadamente. Cuando en el 66 se cerraron los ingenios, producto de una brutalidad del momento de parte del gobierno, que se cerraron varios ingenios, ahí es donde se armó ese cordón de pobreza en Buenos Aires. Es decir, los de Tucumán se tuvieron que trasladar para allá y se armó ese cordón de pobreza, y ahí están las villas. Digo, se cerraron los ingenios, digo, para aquellos que dicen, o estás defendiendo esto, o aquel, o aquella, sepan que es muy facilito. Esto es, a ver, creo que la mejor radiografía, ¿sabes cuál es, Carlos? Decir el cierre de una estación de tren. Todos sabemos lo que ha ocasionado el cierre de una estación de trenes, ¿no? Desapareció el pueblo. Bueno, acá se cierran los ingenios, van a desaparecer municipios, van a desaparecer comunas. Es realmente terrorífico. Total. Y hay que plasmarlo como tal para que se entienda lo que efectivamente se puede llegar a generar por una situación como esta. Y estos dos legisladores, que son uno del partido, uno representa al PRO y el otro representa a la Libertad Avanza, sí. Digo, entre paréntesis, un poco entendible, pero no justifica que no puedan decirle yo no apoyo esto, yo no estoy, no me puedo poner en contra de mi provincia. Y es lo que al menos hoy ha quedado en el ambiente, en el aire, y por eso quizá estén muy enojados los trolls, amigos de los legisladores, porque realmente están poniéndose en contra, no de un industrial, están poniendo en contra de, efectivamente, de los tucumanos. El azúcar, Carlos, es la primera industria de la República Argentina. El 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria por la industria azucarera, por la primera exportación de azúcar. Digamos, fíjense ustedes de importante que fue y que debe seguir
siendo la industria azucarera en nuestro país. Y aparte es parte, bueno, vital y fundamental de la historia de Tucumán. Vos recién decías el cierre de los ingenios en el 66, el gobierno de Onganía, que fue una locura, y que también en aquel momento, digamos, no quiero irme históricamente a analizar eso, pero también fue una situación de ponerle freno a un cordón productivo del norte argentino para, usted tranquilito ahí al costado. Es decir, también es una manera como de controlar ciertas economías que siempre van en crecimiento y que son fundamentales para los pueblos. Yo te quiero preguntar si le mandaste un mensaje o si hablaste algo con Ricardo Bussi, que bueno, es un legislador que a vos te da notas, a mí no me atiende sinceramente nunca, para preguntarle el por qué, al margen que entendemos que hoy él representa la Libertad Avanza, históricamente un hombre de Tucumán que nadie debiese explicarle la importancia de esta industria, y sin embargo ahí está no apoyando seguramente, y que hará también su diputado, que es Gerardo Wesen, en medio de todo esto cuando llegue al Congreso el 24, 25, cuando se trate. Digo, ¿pudiste hablar con él? No me comuniqué con Ricardo. Sí tuve conversaciones con él por este tema, incluso le pedí que atendiera a una industrial en su momento que me estaba pidiendo un contacto. Yo lo tenía en contacto para poder pasárselo, pero no tuve ninguna conversación con esto puntualmente. Vos sabés que vos decías recién que cuando fue lo de Onganía era para ponerle justamente un freno a ese sector industrial. Fíjate que cuando sucede eso, ¿quién estaba a la delantera en ese momento con la industria? Era la República Argentina, con esta industria puntualmente. Cuando sucedió eso, pareciera ser que lo hicieron para favorecer a Brasil, y Brasil pasó a la delantera. Yo viajé en varias oportunidades a Brasil, compartí con gente vinculada al sector en Brasil, y te lo decía, ustedes tenían la Ferrari del azúcar, la chocaron, y después pasamos a ser nosotros. Es más, hoy acá en la Argentina se fabrican los vehículos flex que se utilizan en Brasil y no los utilizamos acá. Y quería contarte algo que me dijo Luis Iriarte, que me comentaba, efectivamente, porque se habla de la libertad, ¿viste? La libertad avanza, se nombra Juan Bautista Alberdi, la libertad y de libertad de libertinaje ya últimamente, que me dice que Alberdi, humano, opinaba, como opina justamente hoy Milei, decía que tenía la industria, que no teníamos en realidad industria que proteger, ignorando, decía Luis, ignorando, lo estoy leyendo, ¿no? Textualmente, ignorando que ya en el 52 había en Tucumán 13 ingenios que producían para todo el país, 13 ingenios, no solo en Tucumán, sino en la Argentina, que producían para todo el país, gracias a una doble protección aduanera, la de Tucumán, la nacional, que es la ley una ley de 1836, que establecía diversas protecciones a distintas industrias que se habían iniciado. Pero acá me hace la salvedad, me dice Luis Iriarte, los constituyentes del 53 y del 54, que sancionan la histórica Constitución del 53, estaban en contra de la doctrina alberdiana, la de liberar, así porque sí, la industria, ¿sí? Y sancionan leyes proteccionistas de nuestras industrias nacientes y establecen que solo los bancos nacionales estaban habilitados en forma exclusiva para otorgar créditos a los que iniciaban nuevos proyectos industriales o necesitaban apoyo crediticio para ampliar sus inversiones. Hoy los industriales no tienen forma de tomar crédito, nadie te presta, ningún banco le presta nada a nadie, es decir, que por eso te lo decía, no está subsidiada la actividad. Y me dicen, esta es una histórica verdad, me dice Luis Iriarte, que además es una estudiosa de Alberdi, que desde siempre fue ocultada o desconocida por los fanáticos de Alberdi, por aquellos que hoy levantan su bandera de la libertad y del libertinaje últimamente, y que no están viendo que a pesar de eso se le puso frenos a Alberdi. Es decir, hoy nuestros diputados y nuestros senadores, porque es la gran diferencia entre el DNU que envió Milei y la ley ómnibus esta que está comenzando a tratar en el Congreso, que hoy tienen. Hoy nuestros diputados y nuestros senadores tienen la posibilidad de ponerle un freno a este tipo de cosas, porque sí se puede debatir. Por más de que Adorni, o el vocero presidencial, diga de que no hay nada
el vocero, no hay absolutamente nada por debatir o por negociar con las provincias. No, sí, hay cosas que se pueden negociar porque eso sí establece la ley y la Constitución. Total. Bueno, yo creo que también como tucumano y en general es fundamental que los diputados tucumanos y que el Congreso puntualmente en esto aplique las modificaciones que está pidiendo la industria. Es fundamental. Es decir, puede ser en el orden, y vos mencionaste una palabra, catastrófico. Pero en definitiva, lo que quieras para el cierre, José querido. No, lo que yo creo que tiene que quedar claro acá que, a ver, cuando uno va a un pueblo donde hay un ingenio se da cuenta que todo lo que lo rodea depende justamente, es como el corazón de ese lugar. Te vas a la Florida, te vas a Cruz Alta, te vas a Monteros, te vas a Amarillá, donde también hay ingenio, te vas a la banda de Río Salido, donde también hay ingenio, y te das cuenta que hay mucha gente que depende de ese lugar. Y no estoy hablando solo del empleado, de aquel que pasa noches y madrugadas enteras, muchos meses del año en la zafra, porque la zafra dura 24 horas. No te estoy hablando solamente del camionero que traslada la caña de un ingenio a donde está el lugar donde está haciendo la cosecha, de la zafra. Digo, hay el carnicero, hay el kiosquero, está el que cambia ruedas, está el mecánico que arregla esos camiones o esas cosechadoras, esos tractores, digamos. Hay la industria azucarera tiene esa cosa del derrame. Bueno, hoy todo eso está en peligro. Hoy el presidente con esa ley, con la ley Ómnibus, ha puesto en peligro muchas familias y mucha gente y a muchas provincias, porque a las provincias también les ingresa por impuestos, les ingresa un montón de plata. Más allá de las divisas, hoy el sector de los biocombustibles y el azucarero están generando algo así como 150.000 millones de dólares. Es el último dato que he conocido. Es decir, hay un ingreso de divisas también al país, que bueno, que eso también tiene que dar claro. Y acá me parece que nos tiene que nuevamente encontrar unidos a todos los de la región y no encontrarnos desunidos y con mensajes hirientes o fuertes que puedan llegar a poner justamente nuevamente en peligro y dándole otra vez la oportunidad a que sigan acrecentándose esos cordones de pobreza, como ya ocurrió en el 66, en el que muchos ingenios han tenido que cerrar sus puertas. José querido, un beso, un abrazo, un placer verte, me alegra que estés bien, saludo a la familia y bueno, la seguimos porque me parece que este debate va a dar para más. Eso. Te mando un abrazo grande para vos y para todos los tucumanos y los oyentes de la radio. Abrazo. Gracias. Chau, chau.